Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Continuamos con la segunda parte del vídeo sobre la evidencia del ajuste fino como evidencia de la existencia de Dios. Y sé que habrá muchos, algunos al menos, que tras el primer vídeo habrán ido corriendo a Google o a YouTube a buscar refutaciones al ajuste fino. Y lo sé porque me conozco de memoria esta historia. Van y algunos encuentran disparates de lo más ridículos como afirmaciones que el ajuste fino es solo una opinión extremista. Esto lo dice gente que obviamente no han llegado a entender lo que es, ya que el ajuste fino son matemáticas, aplicadas a datos observados y medidos. Y sí, las matemáticas son extremistas, yo lo reconozco. ¿Qué le vamos a hacer? Pero 2 más 2 es igual a 4. No cabe una negociación para acordar que es 3,5 o que es 6. Yo puedo afirmar categóricamente que 2 más 2 no suman 17 ni 13. Y el afirmar categóricamente eso, yo sé que hay gente que le parece extremismo. Pero es ciencia. Y otros te sueltan y creen que eso es una refutación, que si la vida solo existiese en un porcentaje ínfimo del universo, ¿cómo va a estar ajustado para ella? O lo llevan más allá, dando a entender que se está diciendo que cómo va a estar todo diseñado para la vida únicamente en este minúsculo y perdido planeta. Otros que ni entienden lo que es, ni han reflexionado mucho sobre lo que dicen, primero, porque en ningún lugar viene determinado que la vida tenga que ocupar tal o cual porcentaje del espacio. Simplemente lo dicen sin referencia alguna donde apoyarse. Lo cual ya demuestra o una falta de inteligencia, o quizá no de inteligencia, pero sí de reflexión, que es el principal problema que existe normalmente, o directamente reflejan impotencia. Segundo, no estamos diciendo ni que la vida se dé solo en la Tierra, ni se afirma, ni se puede afirmar que la vida sea el único propósito del universo. Y si alguien afirma eso, está cayendo en la misma falta de reflexión que la anterior. Yo puedo tener ahí mismo un espacio acondicionado, ahí justo ahí detrás de la cámara, para mi hormiguero, que reciban la humedad necesaria, que esté a la temperatura adecuada, con el espacio, el agua y la comida necesaria, la protección suficiente, etc., para que mis hormigas puedan vivir y desarrollarse de forma adecuada. Y ocupan un espacio mínimo del entorno que yo me he creado para vivir, porque la cocina tiene otro propósito, el dormitorio tiene otro propósito, el salón tiene otro propósito. Incluso esta misma habitación, que está adecuada para el desarrollo del hormiguero, también tiene otras muchísimas funciones que nada tienen que ver y que incluso estaban antes de que se me ocurriese tener hormigas, como por ejemplo albergar la computadora. Y en tercer lugar, solo parecen creer que el ajuste fino es exclusivo para la aparición de la vida. Y no. Algunos parámetros determinan de forma ajustadísima, como ya habíamos visto, la existencia del propio universo, como puede ser, por ejemplo, la bariogénesis, que es el término genérico utilizado para referirse a los procesos físicos que produjeron una ínfima simetría entre bariones y antibariones durante los primeros instantes de la formación del universo, resultando en cantidades muy precisas de materia en el universo. Esto, que la ecuación de Dirac determinaba la existencia de antipartículas junto con la solución esperada correspondiente de partículas, lo cual se ha verificado experimentalmente, que toda partícula tiene una antipartícula asociada. El teorema de CPT garantiza que una partícula y su antipartícula tienen exactamente la misma masa y vida media, pero carga exactamente opuesta. Dada esta simetría, el universo no debería haber existido, pues debería haberse formado exactamente las mismas cantidades iguales de materia y antimateria anulándose entre sí, pero por algún motivo desconocido se produjo una ínfima e increíblemente precisa variación de creación de materia superior a la antimateria. Concretamente, por cada 10.000 millones de parejas de partículas antipartículas hay una única partícula más de materia que no tiene una antipartícula con quien aniquilarse. Y esta pequeñísima e inexplicable diferencia forma toda la materia del universo. Pero es tan preciso que una variación ridículamente pequeña en esa cantidad de asimetría habría provocado que hubiese o tal cantidad de materia que el universo habría colapsado de inmediato formando un único y masivo agujero negro, o directamente no habría suficientes partículas para que no se forme ninguna estructura compleja. El universo simplemente estaría vacío, no habría nada prácticamente, solo partículas dispersas. Otro ejemplo de lo que digo como de otro parámetro de ajuste fino del que depende el propio universo es n, la relación de la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional entre un par de protones, que es aproximadamente de 10 elevado a 36. Según los cálculos de astrofísicos como Martin Rees, quien es agnóstico por si hay dudas, la más mínima variación implicaría que solo pudiera existir un universo pequeño y de cortísima duración, o una expansión enorme que fuese como fuese, no podrían formarse planetas, estrellas, ni galaxias, ni nada. Y
ya una vez dicho esto, pues alguno sale con otra objeción al ajuste fino, objeta que todo es un proceso de eventos casuales. Y te ponen el ejemplo de que si tú existes es porque tus padres se conocieron un día, que de haber estado enfermos no lo harían, y tus abuelos igual, y así es una cadena de improbabilidades que somos el resultado de ello. Y el ajuste fino pretenden que sea lo mismo, y obviamente no lo es. Porque de no haberse producido alguna de esas casualidades, tú no existirías, pero nada eso cambiaría ese hecho en el universo. La analogía más parecida realmente es que de no haberse sucedido exactamente los acontecimientos que llevaron a tu nacimiento, se produciría una reacción en cadena que destruiría todo el universo. Es decir, que lo que utilizan es una falsa analogía. Y siguiendo con otros intentos de refutar el ajuste fino, los hay que encuentran una serie de argumentos, además de estos, un poco ya más complejos, porque los dio en su momento un físico llamado Victor Stenger, quien, sabedor y reconociendo que lo del multiverso era una soberana estupidez, y siendo promocionado por Center for Inquiry, que es una especie de iglesia de proselitismo ateo, pues realizó una serie de afirmaciones sobre que la evidencia del ajuste fino como cosmológico era falaz. Y estos son los argumentos que suelen usar aquellos que sí tienen un poquito más de idea del tema. Fue, concretamente, en el 2011, cuando Stenger publicó su libro La falacia del ajuste fino, ¿por qué el universo no está diseñado para nosotros? Y entonces se produjeron una serie de hechos sorprendentes y ahora vistos desde la distancia bastante graciosos en esta rama de lo que es el mundo académico. Porque sin haber leído el libro o siquiera haberlo entendido, algunos físicos ateos que decían que creían en el multiverso como explicación al ajuste fino, abandonaron dicha creencia de golpe y se lanzaron a usar el libro de Stenger como argumento de refutación del ajuste fino. Pero ocurrió que en solo unos meses desde la publicación del libro, un joven físico, cosmólogo y matemático australiano llamado Luke Barnes realizó una publicación de una refutación de todos los argumentos de Stenger. Y fue tan, pero tan brutal la refutación que no solo convirtió a Barnes de inmediato y hasta ahora en una de las referencias mundiales en este campo, sino que provocó que la práctica totalidad de físicos ateos que habían abandonado la defensa del multiverso para usar dichos argumentos, los abandonaron tan rápido como si tuvieran la peste bubónica. Y volvieron a abrazar el multiverso que tanto los echaba de menos. Y esto nos da pues una perspectiva real de lo débil que es en verdad la idea del multiverso. Stenger intentó después defender de forma un poco patética, triste y débilmente sus ideas, pero hasta los más eminentes físicos, agnósticos y ateos, como son Rees, Davis, Penrose o Leonard Susskind, apoyaron las conclusiones de Barnes frente a un Stenger al que incluso se llegó a humillar, acusándole con razón, las cosas como son, del uso de la falacia del hombre de paja al intentar llevar razón argumentando que Barnes usaba a Dios como argumento en su refutación, lo cual era completamente falso. Todos los argumentos de Barnes eran matemáticos y lógicos. Y tal fue la humillación que el propio Stenger, en su último trabajo antes de fallecer, pasó olímpicamente todos esos argumentos que había dado y abrazó la creencia en el multiverso que antes despreciaba, publicando este cambio de parecer en su libro Dios y el multiverso en 2014. Así que aquellos que piensen usar esos argumentos, que lo hagan sabiendo que no tienen apoyo científico ni siquiera de aquel que los propuso. Alguien lo sube a internet, se extendió y ahí siguen, pero a día de hoy no valen para nada. Os dejo fijado en el primer comentario un enlace a la refutación de Barnes de dichos argumentos, que aunque están en inglés, usad el traductor de Google, una IA o algo, porque por aquellos que no sepan leerlo, porque merecen la pena. Y explicarlos ahora, la verdad es que haría que este vídeo durase horas, aparte de que el nivel de matemáticas y física que para entenderlos es muy elevado. Y también os dejo enlaces a otro trabajo de Barnes, donde expone algunos de sus argumentos sobre el ajuste fino como evidencia de Dios, que es genial. Y también una publicación de la Universidad de Málaga, donde el profesor Francisco José Soler Gil explica de forma fantástica cómo fue todo este proceso que he contado del conflicto de idea entre Stenger y Barnes y la repercusión que tuvo en el mundo académico, que hasta un profesor de la Universidad de Sevilla quiso hacerse con un artículo. Y hay que decir que el trabajo de Luke Barnes, el cual he seguido y es absolutamente brutal, desde un análisis del ajuste fino en el contexto de las pruebas de la teoría bayesiana, a un libro excepcional escrito junto al físico ateo Geraint Lewis, que el libro llamado Un universo afortunado, la vida en el ajuste fino cosmológico. Pues en este libro ambos autores explican el ajuste fino y proponen su explicación desde la perspectiva deísta, lo hace Barnes, y desde la perspectiva atea, lo hace Lewis, quien apuesta obviamente por el universo infinito como la única explicación alternativa al creador consciente. Y aún así,
después de todo lo visto, te encuentras con gente que afirma que en intentos bastante lamentables de negar la realidad de ajuste fino, te sueltan frases como esto no es ciencia. Lo cual se puede responder de forma aplastante y hasta con una sonrisita así en el labio, que el ajuste fino del universo es un campo en el que han trabajado en mayor o menor medida físicos de la talla de Bernard J. Carr, de John D. Barrow, de F. J. Tripler, de Brandon Carter, de Paul Davies, de George Ellis, de Stephen Hawking, de Craig Hogan, de Andre Linde, de Fred Hoyle, de Don Page, de Martin Rees, de Roger Penrose, de Lee Smolin, de William Stonger, de R. N. Kahn, de Leonard Strukin, de Max Tegwart, de Alexander Vilekin, de Steven Weber, de Frank Withek, de Joseph Slofsky, de Kostya Trashenko, de Vadim Braksin, de Gerard Lewis o el propio Luke Barks, entre otros muchos. Y para quienes no lo sepan, porque la mayoría solo conoce a Stephen Hawking, estos son la crème de la física, incluyendo entre ellos a varios premios Nobel, que Hawking, por cierto, nunca tuvo. Y publicaciones científicas que tratan el ajuste fino, pues hay montones, como ya he indicado en este vídeo, y también pues os voy a dejar otro, por ejemplo, uno publicado en la revista Nature el 14 de agosto de 2017, publicado por Igor y Vera Smoljniakov, del Departamento de Física y Astronomía de Geociencias de las Universidades de Towson y el del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Maryland. Y todos ellos lo aceptan, o aceptaban, porque ya algunos no están con nosotros, como una realidad científica incuestionable, y descartan el azar y la aleatoriedad como explicaciones al ajuste fino cosmológico y biológico, porque pensarlo tras conocer la realidad matemática que hay detrás es completamente ridículo. Algunos, los teístas y teístas, como pueden ser Barnes o Davis, apuestan por la explicación más sencilla, el creador inteligente. Otros, como Lewis, oscilan entre el ateísmo y el agnosticismo, pues apuestan por la existencia del multiverso infinito, donde todas las posibilidades, por pequeñas que sean, son una realidad, aunque no haya ninguna evidencia de su existencia. Y en este segundo grupo, pues los hay agnósticos, como Rees o Penrose, aunque Penrose, según el día y quien le pregunto, pues parece agnóstico o tiene ramalazos deístas. Bueno, pero bueno, a veces dicen que la labor como físicos llega hasta comprobar la existencia del ajuste fino, como una realidad indiscutible. Pero su respuesta escapa a nuestras capacidades y no es labor de la física actual el conjeturar sobre ello. Y sobre estas últimas palabras, que son de Rees, hay que entender una cosa. Cuando se dice la ciencia nunca demostrará la existencia de Dios, no se dice porque no se puede hacer, sino porque en el siglo XIX se produjo un consenso científico de sacar a Dios de las cuestiones científicas. Simplemente la ciencia no trata de Dios. Para ello está la filosofía de la ciencia. Y es por ello que los científicos que quieren tratar dicho asunto lo hacen haciendo uso de dicha filosofía partiendo desde el conocimiento científico, por lo que la posición de Rees es coherente con la forma de actuar de la comunidad científica. Pero nosotros no tenemos por qué estar sujetos en nuestras apreciaciones a la decisión ideológica que tomó una comunidad hace un siglo y medio. Y tan evidente es el ajuste fino cosmológico que el mismísimo Fred Hoyle, que fue un eminente astrofísico ateo inglés, escribió: una interpretación lógica de los hechos sugiere que un superintelecto ha interferido con la física, así como con la química y la biología, y que en la naturaleza no existen fuerzas invisibles que valga la pena discutirse. Los números que uno calcula partiendo de los hechos me parecen tan abrumadores que casi ponen esta conclusión más allá de toda duda. Y esto lo dijo un tipo que era tan, pero tan ateo, que jamás aceptó la teoría del Big Bang, porque decía que era creacionismo. Él fue quien desarrolló la teoría del universo estacionario, que ya está obsoleta. Y voy a terminar, pues, de explicarlo con una metáfora. Imaginad que van a fusilar a un tipo y lo ponen delante de un pelotón de fusilamiento compuesto por 31 tiradores profesionales. Que uno falle un disparo es realmente muy improbable, pues son profesionales. Pero es que entre ellos hay varios que son auténticos genios que jamás en su vida han fallado un solo disparo, por lo que la probabilidad de que fallen es prácticamente cero. Puedo imaginar la probabilidad de que fallen todos. Pues bien, se ejecuta el fusilamiento y nadie acierta. Ni una sola de las balas le da al condenado. Y este, al que ya se le había aplicado la sentencia y no se le puede aplicar 2 veces por el mismo delito, le dicen que se vaya y él coge y se marcha incrédulo y meditando sobre lo que ha pasado para seguir vivo. Puede pensar que ha tenido tanta suerte
que ha dado la casualidad que los 31 fusileros han fallado, porque la posibilidad de que cada uno de ellos fallara de forma individual, aunque improbable, siempre era posible. Pero claro, que falle el primero, que también falle el segundo, que también falle el tercero, y así sucesivamente, incluso aquellos genios que jamás habían fallado un tiro. La probabilidad de uno multiplicado por la de otro, por la de otro, por la de otro, y así todos, pues la probabilidad es ridícula. La segunda opción que piensa es que vive en un multiverso donde lo han fusilado infinitas veces. Y en casi todas ha muerto, pero habiendo infinitas posibilidades, en algunas se salva. Y él es una de esas ocasiones en la que se ha salvado. Y 3. Piensa que los fusileros han fallado a propósito, porque tenían órdenes de un superior para fallar. Esas 3 opciones es exactamente lo que ocurre en el ajuste fino. Cada fusilero representa un parámetro del ajuste fino. Que el condenado se salve es la improbable existencia de la vida. Las 3 opciones son las respuestas al ajuste fino. La casualidad imposible, el multiverso infinito donde todas las posibilidades de cualquier decisión o hecho de cada parte del universo se produce, o la existencia de alguien que es el responsable directo, que en este caso sería el creador, Dios. Cada uno que elija lo que quiera. Yo, en el caso del fusilamiento, veo más probable, es más, veo como única posibilidad lógica la tercera opción. En el caso del ajuste fino, pienso exactamente igual. Ni casualidades increíbles ni multiverso, sino una intención y la capacidad para ello. El propio Richard Dawkins, el activista ateo más famoso del mundo, dijo en una charla, en una de sus conferencias que dio para la presentación de su libro La magia de la realidad, que tenían un serio problema con el ajuste fino, que estaban ganando el relato público, pero perdiendo el científico. Y es cierto. Así que aquellos que seáis ateos, que sepáis que según la ciencia, para mantener viva vuestra posición, estáis creyendo en una creencia pseudo-religiosa, de la que no hay evidencia alguna. Sois, incluso sin saberlos, creyentes en el multiverso. Y como podéis ver, incluso si no lo queréis aceptar, el ajuste fino cosmológico es una fuerte evidencia de la existencia de Dios. Y es solo una, la primera. A esta vamos a sumar muchas más, en vídeos más cortos. Así que suscribiros si no lo estáis, compartidlo si os ha gustado en vuestras redes sociales y a vuestros contactos, dadle botón de like que es gratis y me ayuda a ver si YouTube me levanta este castigo, y al de la campanita para no perderos más contenido. Y si queréis aportar con alguna donación que me ayudaría y me animaría a continuar con esta labor, ya que la plataforma hace muchísimo que no me monetiza los vídeos y tampoco es que me dé mucho dinero, la verdad, pues podéis hacerlo a través de PayPal indicado en la descripción de este vídeo. Y sobre todo, y lo más importante, no os perdáis el próximo vídeo de la saga de Dios.